Me encuentro en uno de los lugares quizás más mágicos en todo Chile y es casas que están literalmente sobre el mar pasa por debajo. La familia aquí hacen todo lo que quizás tú harías, pero con el mar abajo, separados solamente por las tablas del piso de sus casas y abajo el mar. Realmente mágico y está aquí en el sur de Chile, en Chiloé. Y como se pueden dar cuenta, el mar no solamente está ahí, sino que entra hasta allá. Estoy mirando desde la ventana. Y aquí, miren qué bonito salir para acá y mirar hacia allá. ¡Wow! ¡Qué hermosa vista! ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro, no sé si se verá, pero es realmente hermoso el lugar, realmente mágico. Me encuentro aquí en la Isla Grande de Chiloé, específicamente en la localidad de Castro. Muchas veces uno piensa que al ser una isla debe ser bastante chiquitito, pero aunque no lo crean, Chiloé es gigante, es bastante grande e incluso de recorrer desde extremo hasta casi el final, ni siquiera el final, son 2 horas y media en una carretera. Y aún así nos faltaría bastante por recorrer. Yo creo que ni siquiera en una semana alcanzarías a conocer todo. Para que le tomen un poco la dimensión al tamaño que tiene la isla de Chiloé. Para que entiendan también un poco, Chiloé es un archipiélago, son muchas islas, pero existe la Isla Grande de Chiloé, que es una monstruosamente gigante, y alrededor algunas chiquititas. Para que también le tomen un poco la dimensión y el peso a esto, es la segunda isla más grande en todo Sudamérica después de Tierra del Fuego, en Punta Arenas o digamos en Magallanes. Dentro de Chiloé existen muchas comunas también, como lo puede ser por ejemplo Castro, donde me encuentro ahora, Kemchi, Ancud, Talcahué, Quellón, Chonchi, entre otras comunas más. También les digo esto para que le sigan tomando el peso a la dimensión que tiene la isla, es bastante grande. Solo en Castro, en la comuna en la que me encuentro ahora, viven 41.000 personas aproximadamente, tiene aeropuerto, tiene mall y una gran comunidad. Y nada, les quiero mostrar un poquito esto para que lo conozcan y le tomen también la dimensión. Insisto con eso porque yo me lo imaginaba como una isla pequeñita, pero es bastante grande. Y ahora les quiero mostrar esto, pero lo más importante y lo más impresionante es lo que leyeron en el título. Las casas que están sobre el mar, literalmente sobre el mar. Así que nada, vamos para allá mejor, después de hablarles tanto, para que lo conozcan. Vamos, hijos de la Pachamama. Cuando les digo mágico es que miren las casas, no sé si lo alcanzan a ver, es como que si fuesen de escama de pescado y no crean que esa es la única. Miren allá, esa también, miren para allá también, para allá miren esa colonial súper antigua y para allá también, miren, impresionante, ¿no? Cuando les digo que es mágico, literalmente es mágico. Bueno, a mi impresión, a mi parecer, es bastante bonito Chiloé y nada, les quería mostrar eso y ahora lo más impresionante de todo, las casas que están sobre el mar. Acá hay un mirador y wow, qué hermoso se ve hacia abajo. Miren, abajo tenemos botes, por allá tenemos más lanchas y por allá están los palafitos, a lo que me refería. Desde acá se ve un poco todo hacia allá y realmente hermoso. ¿Por qué les digo que son mágicos? Miren, casas de colores que se reflejan en el agua y que están sobre el mar, literalmente. Esto es mar. Quizás piensen que esto es solamente un lago o se ve como el agua muy tranquilita, pero es una rama del mar. Digamos que es como un canal, un cabo, no sé cómo explicarlo, pero es que entra el agüita salada del mar. Bueno, estamos aquí en el sector de Gamboa y no sé si se alcanzan a dar cuenta, pero esa casa de verdad que se ve un poco descuadrada. Está media chueca, está tan viejita que llega a verse chueca, pero realmente hermoso. De verdad, tiene una hermosura que estando aquí quizás lo logran comprender. Lo más bacán de todo esto es que la gente chilota hasta el día de hoy mantiene sus costumbres y las conserva. Eso es lo que le da magia a este lugar. Como también algunas leyendas que son bastante populares en este lugar, como el Trauco, el Caleuche, la Pincoya o los brujos, que la verdad que no son muchas leyendas. Hay un cierto grado de verdad e incluso hice un video sobre los brujos en Chiloé para que lo vayan a ver. Lo dejaré al final del video para que estén atentos a ese video que quedó bastante bueno. Y dentro de la cultura y de la costumbre también está su arquitectura típica. Me refiero a los palafitos. Casas que construyeron tan a la orilla del mar que terminaron quedando sobre el mar. Pero ¿cómo lo hicieron esto? Quizás ustedes piensen que están flotando y no, no están flotando. Están sobre pilotes de madera que digamos que son como zancos o palos que sujetan a estas casas y el mar pasa por debajo. Es algo realmente hermoso que le da la magia a esta isla. Como les voy a mostrar ahora, muchas veces el mar o la marea se recoge porque hay marea baja, pero cuando hay marea alta, estas casas quedan literalmente sobre el mar.
y en estos momentos está comenzando a subir la marea y se logra ver un poco ese mágico efecto, y se los quiero mostrar. Miro para allá porque de verdad hacia el lado de allá está la magia. A esto me refiero, realmente hermoso. Ustedes dirán, ¿pero qué, Claux? ¿Son una cachada de casa acumulada? Pero no, miren, se llega a reflejar los colores en el mar, porque esto es mar y las casas están literalmente sobre el agua. Qué loco, miren, de verdad. Quizá hay que estar aquí para dimensionar la belleza, pero miren, las casas de colores se reflejan en el mar y más encima están sobre el agua. Realmente hermoso. Yo cuando era más chico decía, pero ¿qué tiene de mágicos o qué tiene de hermoso si son casas normales? En Valparaíso he visto casas en muchas partes donde hay cerros, también colocan casas con palos hacia abajo, es normal, pero lo que sucede aquí es totalmente diferente, es realmente mágico. Miren el fondo que tengo, las casas se reflejan en el agua, son casas de colores y que más encima están sobre el agua, están sobre el mar, literalmente. Imagínense o pónganse en el caso de las familias que viven ahí y no sé, que estar separados solamente por un piso de madera entre las personas que están tomando oncecita o que están almorzando, y abajo es mar. Imagínense dormir separados por una base de madera. Eso es todo lo que los separa entre el mar y ellos con su vida familiar. Imagínense, de verdad hay que ponerse en el caso de eso, y eso es lo que le da la magia y lo que hace que diga en estos momentos que es algo realmente mágico ver las casas reflejarse en el mar. Miren esa casa que está allá, se ve totalmente doblada y las demás también. Los palos que sujetan estas casas deben ustedes pensar que son de muy buena calidad, y sí, porque llevan bastante tiempo estas casas aquí. Luma escuché que se llamaba, y imagínense, palos que aguanten la salinidad del mar, ya es algo impresionante. Pero bueno, ustedes se preguntarán cómo es que están estas casas acá. En los años 40, o sea 1940, existió una plaga aquí en Chiloé que afectó la papa. Esto hizo que muchas personas que vivían en el campo, o sea hacia el interior de la isla, tuvieran que obligadamente migrar hacia este lugar, hasta la zona centro de la isla o la ciudad, podríamos decir, que en este caso sería Castro. Muchas de esas personas que llegaron no contaban con plata e incluso venían arrancando, o digamos que venían en busca de trabajo, en busca de dinero, porque como les digo, la papa había sufrido grandes daños y ya no tenían con qué trabajar. Por lo tanto, vinieron a este lugar, pero se encontraron con el hecho de que los arriendos, comprar una casa, comprar un terreno, era bastante caro. ¿Y qué hicieron? Se tomaron un lugar. ¿Y qué lugar se tomaron? Como obviamente estaba todo ocupado, tuvieron que tomarse parte del mar. Se ubicaron en la costa de Castro y se instalaron con los palafitos. Y bueno, se quedaron viviendo ahí para no ocupar el terreno de nadie, ya que no tenían dinero para arrendar, ni para comprar una casa ni un terreno. Por lo tanto, se instalaron con palafitos sobre la orilla, sobre el mar, y de esta manera se empezaron a crear los palafitos. Lamentablemente en 1960 muchos saben lo que pasó en Chile, sobre todo en el sur de Chile con el terremoto de Valdivia. Un gran terremoto afectó la localidad centro-sur acá en Chile, por Valdivia, y un gran tsunami azotó toda esta costa y arrasó con muchos de los palafitos que existían. Con el tiempo se pudieron volver a reconstruir y hasta el día de hoy tenemos los palafitos que pueden ver a mi espalda. Es algo realmente hermoso, realmente mágico el estar aquí. Quizás lo he repetido mucho en este video, pero que eso es lo que yo siento y me gusta expresarles lo que veo, lo que siento, lo que opino, sin ningún tapujo. Y yo déjenme decirles de verdad que encuentro que es algo realmente mágico y hermoso verlos con agua, porque como les digo, verlos con marea alta es muy diferente a verlos con marea baja, porque toda esta agua que se encuentra en estos momentos aquí, en algún momento se recoge y ahora de a poquito se está comenzando nuevamente a llenar de agua y el mar va a quedar bajo las casas. Quizás me vean con la parca y es que hace bastante frío y vine a grabar un poco tarde porque mañana, pasado mañana va a llover, entonces hay que aprovechar cada segundo ya que el clima aquí cambia de un momento a otro, por lo que me dicen. Y justo llegando a Castro me encontré con solcito, así que hay que aprovechar. Si es que miro para allá es porque realmente es bonito. Miren cómo se ve, realmente hermoso, muy bonito. Como ustedes saben, para crear una casa hay que tener en cuenta mucho, planificación, el clima, ver las condiciones del terreno, ver cómo va a ser construida y para qué se necesita esa casa. Y bueno, aquí se reunieron todas esas condiciones y se crearon los palafitos. En la mayoría de estos lugares viven personas que viven de la pesca. Es por eso que muchos tienen sus botecitos cerquita de la casa, entonces es mucho más fácil salir en la mañana a trabajar para ellos. Solamente bajan de las casas y se van a pescar. Ahora en estos momentos me encuentro aquí en los palafitos de Gamboa, así se le llama a este lugar.
Y también existen diferentes palafitos más. Uno de ellos son, por ejemplo, los de Pedro Montt. Esos palafitos son de 1934 y los hicieron ya que habían obreros que no tenían ningún lugar donde vivir y se fueron instalando en la costa. Como les digo, son lugares que aprovecharon el máximo. Pero como les conté, en 1960 un tsunami arrasó con todo y bueno, con el tiempo se reconstruyeron. Los palafitos, en primer lugar, no son chilotes, son más bien del mundo. En Europa también se han descubierto incluso muy antiguos palafitos, pero son importantes en Castro porque el chilote le dio una identidad propia, ¿ya? Colores propios, los fines fueron diferentes a los de otros lugares. En la década del 70 estos palafitos estuvieron a punto de desaparecer porque para la comuna y la autoridad de la época era como signo de pobreza. Había una mala imagen en la ciudad a través de los palafitos. Entonces se alcanzó a demoler un barrio, que es el barrio Pedro Aguirre Cerda, y después la autoridad tuvo que retroceder porque aparecieron autoridades culturales, arquitectos entre ellos, que recomendaron no demoler los palafitos porque era un tipo de arquitectura muy diferente al resto que se conocía, y gracias a eso tenemos hoy día los palafitos restaurados. Miren amigos, la hermosura, lo lindo, lo precioso que son las casas. Es que sé que me van a decir que Klaus le estáis poniendo color, pero es que no sé si se verá en la cámara. Ahí se nota el palafito, se llama El Astillero. Y bueno, eso es esto. Aquí no se nota quizás porque estamos del otro lado de los palafitos. Esta es la calle y todo esto está sobre el mar. Esa casa está sobre el mar. Aquí se termina la calle, aquí se termina el cerro y aquí comienza el agua. Ustedes pensarán, pero Klaus, ¿es una población? No, esto es mar, están sobre el mar. Hasta un hotel hay sobre el mar. Miren qué hermoso, ahí se logra ver un poco el agua. Miren esta casita, qué mágica, qué bonita, se arrienda. Qué bonito, de verdad, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y bueno, seguimos caminando por esta calle. Aquí don Nelson nos invitó a conocer un poco su casa en un palafito realmente mágico, hermoso. Miren, estamos en la terraza, en el palafito de don Nelson. Wow, miren qué bonito hacia abajo. A esto me refiero con los palafitos, miren. Miren hacia abajo como eso es agua de mar, amigos. Por aquí andan los pescaditos y por aquí vive la familia normalmente. Wow, qué hermoso de verdad. Miren esa casa de ahí, seguramente. Imagínense despertar en la mañana, esa es tu pieza y tienes el mar bajo tu pieza. Impresionante, ¿no? Vivir aquí es maravilloso. Tenemos una linda vista, vemos en el verano a los turistas. Acá el agua se recoge y después vuelve. Según la marea, por ejemplo, tiene su horario. Ahora es marea alta y vuelve. En la tarde por lo general está todo alta. Pero en la mañana aparece seco, como a las 9 está sequito. Aquí aparece tierra a las 9 de la mañana. Puedes caminar, tú puedes cruzar caminando. Cruzar hasta allá caminando. Puedes cruzar caminando. Toda esta agua se recoge. Se recoge. Después vuelve, según la marea, cuando la marea sube, vuelve. Es un brazo de mar. Es un brazo de mar, exacto. Ah, ya, perfecto. Entonces es hermoso vivir aquí. Es maravilloso vivir aquí, es impagable. Wow, y todo esto está sobre el mar, hijos de la Pachamama. Este es un bar aquí, pero está todo esparramado, ¿eh? Y acá ya estamos sobre el mar, ¿cierto? Aquí estamos, sí, por hartos metros. Aquí estamos sobre los 2,5 metros de agua. Y Caleta. llega el agua hasta allá afuera. Así que, O sea, el agua pasa por toda la casa, exacto, debajo. pero está allá afuera. Está al lado de la otra casa. Literalmente está viviendo sobre el agua. Sí. Ahí están las casitas, como se pueden dar cuenta, y allá están los botecitos esperando. Lo más probable es que esos botes sean de una familia que vive por aquí. Y como se pueden dar cuenta, el mar no solamente está ahí, sino que entra hasta allá. Estoy mirando desde la ventana. Y aquí, miren qué bonito salir para acá y mirar hacia allá. Wow, qué hermosa vista. Miren, allá está la cocina, 30 metros sobre el mar. Claro. Sí. O sea, en este momento estamos literalmente sobre
el agua de mar y la mesa, usted almuerza sobre el mar y todo sobre el mar, hasta más allá de donde está la cocina blanca, que está allá, todo esto está sobre el mar. Increíble. Mira, yo tengo una lomilla ya cuando hace 50 años que está la lomilla ciprés. Y la lomilla está impecable. Y las otras son 30, 35 aproximadamente. Lo que hay que colocarle son diagonales. ¿Qué pasa? Que el diagonal se coloca cruzado y habiendo un temblor, un grado 6, 7, 8, esto no le perjudica, no le hace nada. Porque yo mismo lo construí a través del suelo que me enseñó él, antes que falleciera, cómo tengo que trabajar la lomilla, cómo manejarlo. No es fácil de llegar a colocar un diagonal porque si no, esto se mueve como una cuna. En cambio que así no ha pasado nada. ¿A la lomilla se refiere a los palos que están bajo la casa? Sí, son lomillas distintas, son de ciprés, coibo. 30 años está construido este espacio que está acá. Y la casa antigua que tuviste, esa casa lleva 60 años, porque esa casa está construida antes del terremoto. Y aquí también llegó el tsunami, ¿cierto? Claro que sí. No, yo vivía en el campo, sí. Esto se apareció todo. Las casas se lo llevó todo el mar. Amigos, estoy en la pieza de Don Nelson y la vista que tiene al despertarse es realmente hermosa. Miren, imagínense despertar y tener esta vista. ¡Wow! ¡Qué bonito! Aquí se nota claramente el vecino ahí con sus palafitos, los palafitos por allá, el mar de por acá y el reflejo de todas las casas hacia allá. Gaviotas, cisnes por allá, todo volando. Y miren, para que se den cuenta, el resto de la casa llega hasta allá sobre el mar. ¡Qué hermoso! Realmente esto es algo mágico, hijos de la Pachamama. Y bueno amigos, Don Nelson, muy buena onda, nos dejó entrar a su casa, mostrarles para que se den cuenta que literalmente viven sobre el mar. Tienen todo, es una casa totalmente normal, como cualquier persona en Chile viviría, pero la diferencia es que es sobre el mar. Yo encuentro que es realmente mágico y bonito. Qué hermosa vista tenían al despertar. Miren amigos, aquí ya continuamos por la misma calle de los palafitos. Todas estas casas están literalmente con palafitos. Acá ustedes lo verán y es como una ciudad normal, como una población normal, como que si estuviesen en tierra. Esas casas están en tierra, la calle está en tierra, pero desde aquí para allá, todas estas casas están literalmente sobre el mar. Miren, aquí hasta un árbol tenemos en el patio de esta casa. La casa de acá también se ve todo totalmente normal, pero desde el otro lado está la diferencia. Miren, no sé si se logran dar cuenta, pero ahí se ve un poco el mar. Eso es agua y estas casas están sobre el agua. Seguimos en la misma calle y miren, esto ya me sorprende. Un mercado particular, Ebenezer se llama, y es palafito. Estas casas, miren lo profunda que está hacia allá y toda la casa hacia allá es palafito, está sobre el agua e incluso este mercado particular. Miren aquí, este se llama Palafito Azul, por lo que dice ahí, y dice Apart Hotel, o sea, es un hotel literalmente como palafito. Está aquí, hasta estacionamiento tiene, amigos. Miren esa casita de allí, también con la típica escama de pescado de las casas de Chiloé, esa también. La de allá también, que también es un hospedaje. Como les dije, toda la calle hacia allá es palafito. Realmente me sorprende la creatividad de la humanidad, la creatividad del ser humano para adaptarse a los lugares. Y si es que no tiene un lugar, bueno, se adaptó y lo hizo lo mejor posible y se crearon los palafitos. Realmente bonito, hermoso, histórico, cultural. Se mantienen las tradiciones, se mantiene la historia. Como se dan cuenta, Castro es una gran ciudad, tiene hasta mall, tiene aeropuerto, ha crecido bastante, ya no es una ciudad rural, sino que una ciudad de tomo y lomo, una ciudad como pueden encontrarla en cualquier parte de Chile, pero mantiene sus tradiciones, su cultura, sus leyendas, todo. Y eso me impresiona de Chiloé, amigos. Miren amigos, esta casa realmente parece de mentira, como de un cuento de hadas. Miren la puerta, la reja que tiene, la casa en sí. Miren qué bonita, qué hermoso, muy bonito. Y miren, no sé si se logran dar cuenta, pero ahí abajo se ve el mar. No sé si lo logran ver, ahí se ve un poco. Cuesta mostrarlo, pero porque parecen de acá casas normales, pero en realidad no son normales, son casas mágicas sobre el mar.
Amigos, las casas aquí realmente son mágicas, realmente hermoso todo. Pareciese que fuesen casas dibujadas o casas de cuentos de hadas, y más aún cuando te das cuenta que no están encima de tierra como uno logra ver, o para lo que uno es normal. Uno siempre asemeja una casa que está sobre tierra, sobre suelo firme. En este caso están literalmente sobre el agua y no están flotando, sino que están paralelos con el mar. Hermoso, mágico, bonito. Miren, no me he dado cuenta porque pasa tan desapercibido, la naturaleza siempre recupera lo suyo, y aquí ese bote cooperó. Ese bote se lo tragó literalmente la naturaleza. Miren, las plantitas se fueron apoderando de un bote. Esos no son palos tirados, es un bote, y el cerrito se lo está comiendo. Realmente algo hermoso, algo mágico. Creo que acá se nota claramente que pueden convivir ambas cosas paralelamente. La historia, cultura, tradiciones, junto con la modernidad, junto con el desarrollo. En este lugar se ha mantenido la cultura y los palafitos son clara muestra de ello. Nos muestran y nos enseñan bastante historia. Sin duda alguna es un ejemplo para el planeta entero, para que todos lo tomemos como ejemplo. La isla mágica de Chiloé realmente tiene lo mágico. Verlo aquí en persona, ver el reflejo de las casas coloridas sobre el mar, no tiene precio. Realmente hermoso pillarse los palafitos con marea alta como me tocó. Tuve la suerte y me tocó un clima hermoso. Así que le doy las gracias a la camarógrafa que me acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias. A mi polola. Saludos. También muchísimas gracias a los que están unidos al canal en YouTube, los que se suscriben y los que están en Patreon. Muchísimas gracias, porque gracias a ustedes también puedo estar acá. No olviden seguirme en Instagram, en Facebook, y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.